Viernes 18 de junio, lección número 12, la fe del pacto, para memorizar. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Padre Santo, en este día de preparación, que nuestras mentes estén en sintonía con el cielo. Oración que ofrecemos en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy viernes, primer repaso. Abraham, llamado en el libro a los Hebreos, en el capítulo 11, héroe de la fe. En Santiago 2 se llama a Abraham amigo de Dios. Y Abraham es un personaje que encanta a todo estudiante de la Biblia. Y una de las oraciones más fantásticas de toda la Biblia se refiere a la experiencia de vida de Abraham en Génesis 15:6, que dice: y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Biblia de las Américas. Los que han leído esta oración y la han estudiado siguen preguntándose qué hay detrás de la frase creyó en el Señor. ¿Qué significa creer en el Señor? ¿Qué significa que se lo reconoció por justicia? ¿Qué significa justicia en un contexto en el que aparecen tanto reconoció como creyó? Estas y otras preguntas nos vienen a la mente cuando leemos esa trascendental frase. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo contó por justicia. Al estudiar este importante pasaje en Génesis 15:6 que acabo de leer, es útil tener en cuenta que la historia forma parte del contexto del pacto que Dios hizo con Abraham. El Señor se dirigió a Abraham en la visión que se registra en Génesis 15, que dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Se trataba de una revelación de origen divino. La expresión no temas tenía el claro propósito de despertar la fe en él. Y Abraham enfrentó una prueba que consistía en tener fe y confianza en la persona de Dios, porque dice: yo soy tu escudo. Y segundo, en su promesa, porque dice: tu recompensa será muy grande. Y Abraham objetó con una respuesta enérgica: mi Señor y Dios, ¿qué puedes darme si no tengo hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Con esa respuesta, Abraham cuestiona la promesa divina. Parece que ya él está bastante dispuesto a darle al sirviente principal de su casa el papel de su hijo. Sin embargo, el Señor insistió en que su heredero sería un hijo biológico suyo, a pesar
de la incapacidad de Abraham y de Sara de engendrar un heredero. Ustedes saben que Abraham era casi octogenario y a Abraham le pareció que Dios se había tardado en cumplir sus promesas. Entonces, él cuestiona a Dios, no simplemente por curiosidad, sino por una pregunta honesta sobre el cumplimiento de la promesa. La promesa de su descendencia no parecía estar más cerca de cumplirse en ese momento que cuando Dios le aseguró por primera vez que su descendencia heredaría la tierra. Y Abraham ya casi era un octogenario y había perdido la esperanza de tener un heredero, un hijo de su carne. Y el plan de Dios era que Abraham tuviera un hijo biológico, no un hijo adoptado. Entonces, Dios le habla por segunda vez. No. Versículo 4. Tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Esta promesa adicional difícilmente hizo que aumentara la fe de Abraham. Sara, su esposa, y él tenían años sintiéndose frustrados por su esterilidad y ahora estaban viejos. Y Abraham no veía cómo podría llegar a tener un hijo biológico de una mujer de 90 años estéril, que ya su regla de menstruación había pasado. En este punto de la historia, Dios le pidió a Abraham que saliera de su tienda y que mirara las innumerables estrellas del cielo. Todos los que hemos mirado hacia el cielo en una noche estrellada, reconocemos su lugar en el orden del universo. ¿Qué somos? Una insignificante partícula en la vasta creación de Dios. Nuestros problemas se empequeñecen repentinamente porque reconocemos que Dios es todopoderoso y omnisciente. Y Dios le da la seguridad a Abraham, pero él tiene un propósito mayor. Porque el Señor dice, mira hacia el cielo en el versículo 5 y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia, numerosa. ¿Qué fue lo que Dios hizo aquí? ¿Cómo es eso de que Abraham debía mirar al cielo lleno de estrellas para darle la seguridad de que Dios realmente cumpliría su promesa? ¿Qué consuelo podía darle mirar las estrellas? Toda la vida de Abraham había visto las estrellas vez tras vez y no había significado nada especial para él. Pero ahora Dios las estaba usando como ilustración y las estrellas hicieron vívida la promesa, aunque ellas no podían asegurar nada por sí mismas. Lo que sí representaba seguridad y confirmación era lo que Dios había prometido. El cielo estrellado no tenía nada especial. La diferencia para Abraham la marcó la palabra divina de la promesa. Y la palabra fue suficiente para él, porque dice, y Abraham creyó al Señor en el versículo 6. Primero, debo mencionar que esta es la declaración más antigua en la Biblia en la que se menciona la fe. Antes de Génesis 15:6, el sustantivo fe o el verbo creer no aparecen en el Pentateuco.
El verbo creer, según aparece en esta cita, es una traducción del término hebreo hemín. Y ese término normalmente se traduce como creer, pero también se puede traducir como tener fe. Vale la pena mencionar que cuando la Biblia habla por primera vez explícitamente sobre la fe, la pone en el contexto de la fe en el Señor. Y el Señor reconoce esta fe por justicia al que la manifiesta. Continuemos con la naturaleza de la primera mención de la fe en la Biblia. Para empezar, debemos tener claro lo que no es. La fe en Génesis 15:6, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, no es un mérito supremo por parte de Abraham. La fe mencionada aquí no es el respaldo intelectual a un cuerpo específico de la verdad. Ahora fíjese que Génesis 15:6 dice, Abraham creyó en el Señor. Sin embargo, prácticamente todas las traducciones de Génesis 15:6 en español dicen, Abraham creyó al Señor. Ocurre que el texto hebreo tiene una preposición después del verbo que se debe traducir correcta, y es la preposición en. Algunas versiones de la Biblia de las Américas, por ejemplo, incluyen esta preposición y traduce la oración de forma adecuada. Abraham creyó en el Señor. La diferencia entre creyó al y creyó en la podemos encontrar en otras partes de los libros de Moisés. En Génesis 45:26, Jacob no les cree a sus hijos cuando le dicen que José todavía estaba vivo. En Éxodo 4, Dios le da a Moisés poder para realizar señales porque los israelitas podrían no creerle. Moisés no esperaba que los israelitas creyeran en él, pero sí que las señales harían que le creyeran, como efectivamente dice que ocurrió. Más adelante, en la carrera de Moisés, se dice que los israelitas creyeron en él. El hecho es que creer en Dios es una expresión mucho más completa que simplemente creerle a Dios. Pregunto, ¿qué provocó esta respuesta de la fe en Abraham? Su respuesta de fe fue provocada por iniciativa divina. Fue provocada por el Señor, que se le apareció a Abraham en un momento revelador de la historia. El Señor, el Dios que guía a los seres humanos, que es el soberano de la historia y la dirige, regresaba nuevamente a Abraham. Por lo tanto, la fe de Abraham era una fe en una persona, el Señor divino. Su fe y su confianza estaba en el Señor, no al Señor. El segundo aspecto de esta experiencia del pacto también tiene una importancia. La fe de Abraham no era una simple respuesta a la aparición de Dios en sí misma, sino también a la promesa divina. Y ya vimos que el cielo estrellado por sí solo no confirmaba que Abraham tendría un hijo. La palabra divina manifestada en la promesa fue lo que marcó la diferencia para Abraham. La fe aquí significa que Abraham aceptó total e incondicionalmente como suficiente la revelación divina en la forma de la promesa de un hijo.
Y esta fe respondió a una revelación divina que era proposicional. Se trataba de una promesa tangible que se cumpliría en el futuro. Y Dios es quien evoca la fe en este caso, lo cual es una característica distintiva de la fe verdadera. El segundo elemento más importante en esta increíble revelación de Génesis 15:6, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, es la declaración de que Dios lo reconoció por justicia. Y nos interesa especialmente la palabra reconoció, también traducida como reputó o contar o le fue contado. El término hebreo traducido por todas esas versiones en español es kasab. Y este término aparece varias veces en el Antiguo Testamento, por lo cual nos ayuda a investigar su significado en otros textos. Por ejemplo, Génesis 31:15, Números 18:27, etc. Entonces, en Génesis 15:6, Dios está reconociendo o considerando al pecador como justo, aunque en un sentido particular, en realidad es injusto. En la ley del sacrificio dada por Dios, la declaración de que el sacrificio le es reconocido o imputado al pecador viene siempre después del acto de sacrificio por parte del pecador. En Levítico 17, la ley ordena que se lleve un animal a la puerta del tabernáculo de reunión para sacrificarlo. Si por el contrario la ofrenda se sacrificaba fuera del campamento y no en la puerta del tabernáculo de testimonio, la sangre le era imputada al pecador. Así que podemos encontrar el verbo imputar empleado con relación a los sacrificios que son agradables al Señor. Pero si los sacrificios no se llevan a cabo de la forma correcta, entonces estos no pueden reconocerse en beneficio de quien los ofrece. El sacerdote lleva a cabo un juicio en nombre del Señor y declara que la ofrenda es aceptable. Y así, el sacrificio le es reconocido al oferente, que pasa nuevamente a estar en una relación correcta con Dios y en comunión con su pacto. Podemos conseguir importantes conocimientos de las diversas formas en que se usa la palabra en varios contextos. En Génesis 15:6 no es un sacrificio el que Dios reconoce como justicia, sino un acto de fe motivado por iniciativa de Dios. Y jamás podríamos estar de acuerdo o dejar de resaltar el hecho de que cuando Dios reconoce a alguien como justo ante sus ojos, se está basando en la fe de esa persona y no en su sacrificio. Es decir, ser reconocidos como justos no se basa en ningún acto como ser humano, sino en la fe que Dios mismo inspira dentro de nosotros. Génesis 15:6 dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado o reconocido por justicia. La última palabra que examinaremos es el término fundamental, justicia. Este término aparece en el Antiguo Testamento decenas de veces en diversas ocasiones y con variados significados. En español, la palabra que se traduce habitualmente del término hebreo
subyacente es Dacá. Esta Dacá no es una recompensa que Dios paga por un servicio recibido o por nuestra obediencia, porque la justicia no depende de algún acto ejemplar del esfuerzo humano que tenga el propósito de ganarse un mérito. La declaración de Dios indica claramente que la obediencia no es la base de la justicia. La justicia es algo que, según este pasaje, Dios le reconoció al patriarca Abraham. En la situación de Abraham, el uso que Dios hace del término justicia expresa el hecho de que Abraham es justo ante Dios y tiene una posición limpia ante Dios. Su respuesta de fe a la promesa de Dios hace que Dios reconozca a la fe de Abraham como justicia. Pregunto, ¿debemos entonces concluir que creer o tener fe es un acto de mérito? No. Dice la sierva de Dios en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 430, lo siguiente: la fe es la condición por la cual Dios ha visto conveniente prometer perdón a los pecadores. Atención, no es que haya virtud alguna en la fe que haga merecer la salvación, sino porque la fe puede aferrarse a los méritos de Cristo, quien es el remedio para el pecado. Mensajes Selectos, tomo 1, página 430 de la Pluma Inspirada. Así que la fe por sí misma no es un mérito. Entonces, ¿por qué Dios debe reconocer por justicia la fe del patriarca Abraham? El tema es profundo. El tema es profundo. En mi propósito de tratar de entender cómo es que la fe de Abraham puede contarse como justicia, es necesario un análisis del contexto de Génesis 15:6. Abraham creyó en la palabra de Dios de que su descendencia sería de su propia simiente. Confió en que Dios cumpliría su promesa. Simplemente confió en Dios, y la confianza implícita de Abraham en Dios como persona y la promesa de Dios revela que en este pasaje especialmente la justicia describe una relación. Así que la justicia se le reconoce a una persona cuando existe una relación de fe correcta entre esa persona y Dios. Sin embargo, esa relación de fe no la producimos los humanos. Dios es el que la produce y nosotros la aceptamos. La relación de fe que se expresa aquí está enmarcada dentro de la relación del pacto. Y encontramos que los versículos posteriores a Génesis 15:6 registran la ceremonia del pacto de Dios con Abraham. Ese pacto fue posible porque Abraham estaba ahora en la relación de fe correcta con Dios. La persona que entra en este tipo de relación de fe en el contexto del pacto ratifica las promesas y los mandamientos de Dios. Es decir, ratifica la promesa de Dios, así como las regulaciones de conducta subsiguientes que expresan esta relación de la fe genuina. La relación interna de fe en Dios, revelada en Génesis 15:6, no debe tomarse como una receptividad pasiva. La dimensión humana de la fe y la confianza en la promesa de Dios y en el mismo Dios implican colocar toda nuestra vida presente y futura en las manos de Dios. La fe bíblica genuina se manifiesta en forma tangible en nuestro estilo de vida y nuestras actitudes. Por ejemplo, los ninivitas
es un ejemplo de sumisión. Con ellos escucharon el mensaje de los labios de Jonás, creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y ese ayuno se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. La fe genuina en Dios produce arrepentimiento y conversión. La fe en Dios fue lo que le permitió a Abraham continuar siendo y siguiendo el plan de Dios para su vida y no tomar el asunto en sus propias manos. Porque para Abraham seguir el plan de Dios significaba en última instancia obedecer hasta el punto de sacrificar a su único hijo, como aparece en Génesis 22. Practicar la fe de Abraham es ponernos en las manos de Dios sin reservas ni condiciones y ser dirigidos por su sabiduría y gobernados por sus leyes. La fe, como la que manifestó Abraham, proporciona seguridad en el Señor del pacto, el Señor que produce la fe en el que escucha. La fe de Abraham es la fe que Dios reconoce por justicia. Es seguridad en el Señor. Sin embargo, el objetivo bíblico de este tipo de fe trasciende de la seguridad a la alabanza. Y el Salmo 106 expresa este punto diciendo: entonces ellos creyeron en sus promesas y le entonaron alabanzas. Amigo, la fe que Dios reconoce por justicia encuentra seguridad en el Señor. Es una fe que fundamenta toda nuestra vida y nuestra existencia en el pacto de Dios y lo alaba, incluso a través del canto. Se acabó el tiempo. Que Dios nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.